Que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo cada día más. Hoy es un privilegio estar en este lugar, es un privilegio de compartir su bendita palabra, ya que su palabra es viva, ya que su palabra nos transforma, nos ayuda a seguir en este mundo con una confianza y una fe solamente en Cristo Jesús. Yo les invito en esta mañana a leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Oramos. Padre, gracias por este privilegio de estar en este lugar. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, de misericordia, de compasión. Un Dios que amas a la humanidad, que nos ama de una forma incondicional, de una forma especial, que no tenemos que hacer mucho para que tú nos ames, porque ya tú nos has amado aún antes de la fundación del mundo. Ya tú, Señor, nos había amado, en el cual hoy, Señor, tenemos la confianza, la seguridad, la certeza y la convicción de que tú nos sigues amando como ese primer día. Padre, toma el control, Señor, de tu palabra. Toma el control, Señor, de mis emociones. Toma el control, Señor amado, de esta atmósfera donde nos encontremos, Señor, para que tu nombre sea glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que coloca esa palabra en nuestra vida para dar a aquel que tiene hambre de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta mañana: Jesús te invita a pasar al otro lado. Podemos ver el ministerio de Jesús con milagros, con poder, con enseñanza de palabra. Pero hay momentos que el Señor toma a sus discípulos y le dice: pasemos al otro lado. Cuando Dios nos dice pasemos al otro lado, es porque Él va a hacer una manifestación de su poder, va a ser un milagro de libertad, va a ser un milagro de bendición, no solamente en mi vida, sino también en tu vida. No solamente en la vida de los apóstoles, sino también con nosotros, porque Él nos ama de una forma incondicional, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, en el cual hoy tenemos el privilegio de escuchar su palabra, en el cual hoy tenemos perdón de pecado por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra con aquel día cuando llegó la noche, Él les dijo: pasemos al otro lado. No sé en qué noche estás viviendo, no sé cuál es la situación que puede estar pasando, pero hay momentos que en la noche llega el temor. Pero dice el Señor que despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él a otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En medio, el primer punto que vamos a desarrollar hoy es que nuestra fe se mantenga en medio de las aflicciones. Y es donde nuestra fe siempre intenta variar, porque las pruebas, las aflicciones que se presentan en nuestra vida golpean nuestra fe. Pero por eso hoy te dice el Señor que tu fe se mantenga en medio
de las circunstancias, en medio de las aflicciones. Porque podemos tener aflicciones, aunque sean grandes, pero mucho más grandes es Dios. Y dice la palabra que cuando se levantó una fuerte tempestad. Hoy en día podemos ver algo semejante. La tierra tiene una tempestad con esta pandemia. Muchos han perdido seres queridos. Otros han perdido sus empresas. Otros han perdido sus empleos. Y en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, parece que estas olas cada día nos golpean mucho más. Cada momento nos golpea tanto la economía como en tu empleo, como en tu salud. Te está golpeando, pero confía que Dios está con nosotros. Por eso Dios dice que Él está, ¿a dónde está con nosotros? En la barca. Aparentemente, dice la palabra, que Él estaba, ¿qué? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿Acaso el Señor no sabía que Él se iba a levantar esa tempestad? Pues sí, Él lo sabía. Él sabe todo. Aparentemente, en medio de esta circunstancia que estamos viviendo, de escasez económica, de escasez aún de salud, a todos nos ha golpeado esta pandemia, sea directa o indirectamente. Podemos ver que a algunos tal vez no le ha llegado, no ha tocado el COVID sobre su vida, pero a seres queridos sí le ha tocado. A algunos tal vez no le ha tocado la salud, pero sí ha golpeado su economía. Han cerrado sus empresas, han echado sus mejores empleados, porque no pudieron sostener la empresa en medio de esta circunstancia. Es difícil, sabiendo que aún los bancos hoy en día te llaman y te piden la cuota, sabiendo que las ventas no están buenas, sabiendo que las ventas han menguado, han bajado, por el cual hoy en día podemos entender que muchos dirán al Señor: Señor, ten cuidado que perecemos, ten cuidado que mi empresa ha quebrado, ten cuidado que he despedido empleados, ten cuidado de mi salud, ten cuidado que mi ser querido está en una clínica, en una UCI. Algunos han fallecido, pero el Señor tiene un cuidado especial sobre tu vida, porque Él te ama. Él está en medio de la barca, Él está en medio de la tormenta, porque Él te sigue amando y tiene un propósito en tu vida, en el cual un día también me tomó a mí con un propósito, el cual todavía no ha terminado. Esa es nuestra fe que nosotros tenemos, porque el Señor está con nosotros. En el Salmo 121 dice la palabra de Dios. 121 dice la palabra de Dios que alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí podemos ver, el Señor no estaba dormido. No está dormido en medio de esta circunstancia. Él no está dormido porque Él está en la barca con nosotros, guardando nuestra vida. Él no se dormirá porque Él es un Dios de poder. Él es un Dios que sus fuerzas nunca desfallecen. Y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda tu vida, el que guarda nuestra vida, el que guarda aún a Colombia, el que guarda la tierra. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios. Pero ahora me preguntará: varón, pero los hombres de Dios que han muerto en esta pandemia, ¿qué pasó? Te digo que ya cumplió el propósito en el Señor. Mientras que estemos aquí en la tierra y tengamos un propósito para cumplir y seguimos los caminos del Señor, Él nos guardará nuestra vida. Él guardará nuestra entrada y salida, porque Él es nuestro Dios. El Señor está en medio de la barca, contigo, guardándote.
No importa si se levante la tormenta. No importa que aparentemente estemos pereciendo. Pero sabemos que tenemos el Dios que da vida. Y dice la palabra de Dios, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, callá, enmudecé. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Hoy Jesús te da una palabra de proclamarla, decir a esa tormenta, a esa pandemia, a esa situación que estamos viviendo, enmudecer, callar. Porque Dios nos da la autoridad, nos da el poder de confiar en su palabra. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si es toda, incluyendo la que estamos viviendo. Si todas las cosas nos ayudan a bien, es aún incluyendo esta circunstancia. Porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso hoy te invita en esta mañana a pasar al otro lado. Porque va a ser para gloria, va a ser para poder. Vas a tener la autoridad de que la gloria de Dios, la manifestación de Dios sea en tu vida. Pero en medio de la circunstancia, dice el Señor, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Una buena pregunta. A veces nuestra fe en medio de las circunstancias nos golpea. Y parece que nuestra fe es llevada a menguar. Por eso hoy en el primer punto yo te digo que nuestra fe se mantenga en medio de las aflicciones. Que se mantenga. Porque eso es lo primero que va a suceder. Preguntará uno, Señor, ¿dónde está tu promesa? ¿Dónde está lo que tú me has dicho? Tu palabra nos enseña, Señor, que no vamos a pasar, Padre Santo, momentos difíciles. Lo dice la Biblia que hay que pasarlo. Pero algunos piensan o se agarran de algunos versículos específicos diciendo, no voy a pasar tormenta. Aunque pase, no. Vamos a pasar todo, bueno y malo, justo e injusto. Nos toca el día malo. Nos toca vivir una circunstancia difícil. Pero la diferencia de aquellos que no creen en el Señor, no tienen esperanza. Pero aquellos que hemos creído, tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Podemos ver que en medio de las circunstancias, la fe es golpeada. La vivió un gran hombre de Dios, Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, mandó a su mensajero a preguntarle al Señor si era él o había otro que debía de esperar. Y el Señor le respondió, dile a Juan que los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos andan, los muertos son resucitados. Y ahí pudo entender Juan diciendo, he terminado mi carrera, he terminado el propósito de Dios aquí en la tierra. Lo mismo le pasó a Pablo en Hechos 23:11. Dice la palabra de Dios que Pablo, un gran hombre de Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios, también fue golpeado, tuvo desánimo, tuvo miedo, tuvo temor. Y dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Que lleve la palabra a Roma. Hoy el Señor nos dice, pasemos al otro lado para que la gloria de Dios, para que mi palabra sea expuesta en las otras regiones, al otro lado, porque hay mucha gente que tiene necesidad de su bendita palabra. Estos hombres valientes, estos hombres esforzados, su fe fue golpeada. Su temor llegó a sus corazones, pero el Señor estuvo en medio de ellos y los alentó a seguir adelante. Hoy Dios está en medio de nosotros y nos alienta a seguir adelante, en confiar en Él, por el cual Él puede transformar tu angustia en alegría. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que guardará nuestra entrada y nuestra salida. Ese es nuestro Dios que tiene cuidado
de nosotros que somos pequeños en sus manos. Él es nuestro pastor, que nos guía, que nos lleva por el amor que tiene hacia nosotros, por amor a su palabra, porque Él es un hombre fiel, porque Él es el Dios fiel. El nombre de Jesús es un nombre fiel. En Mateo 28 dice la palabra de Dios que Él estaría con nosotros. 28:20. Enseñándole que guardase todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo va a estar el Señor? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, hombre, mujer que me escucha, en medio de estas circunstancias que estemos viviendo, Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es la diferencia de aquellos que tenemos fe en el Señor. Y dice, versículo 41 del capítulo 4 de Marcos: entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Tremendo lo que hace Dios, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida, cómo Él nos guarda en medio de las circunstancias, cómo nos guarda en medio de la aflicción que aparentemente vemos que no se manifiesta, pero Él tiene cuidado de nuestra vida, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de ti, porque Él tiene un propósito con tu vida. Si Él te ha llamado, Él te respalda. La vez pasada había predicado llamados para el reino, y yo creo, mujer o hombre que me escucha, que tú eres llamado para el reino de los cielos. Eres llamado porque hay un propósito de Dios en tu vida, en el cual esta mañana Dios te lo está confirmando, porque que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar, porque ese es nuestro Dios. Segundo punto, Jesús nos lleva a cumplir su propósito. Si pasamos al otro lado, es porque vamos a cumplir el propósito de Dios, no nuestro propósito, porque nuestro propósito siempre nos lleva al fracaso. Nuestro propósito siempre nos lleva a destruir a los que amamos, a nuestra familia. Pero si va con el propósito de Dios, será de gran bendición en tu vida y también en tu familia. Y dice la palabra de Dios que llegando al otro lado, capítulo 5, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y las desmenuzaba a los grillos, y nadie le podía, ¿qué?, dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ese era el propósito de Jesús, de pasar al otro lado. Yo creo que el Señor ha pasado, o ha venido más bien, en busca de nosotros. Así como vino en busca de este hombre, así vino en busca una vez en mi vida. Vino en búsqueda de una vez de tu vida, porque tiene un propósito contigo. Y dice la palabra de Dios que cuando llegaron al otro lado, el Señor lo primero que hizo fue esperar este encuentro. El demonio, este hombre endemoniado, vino al encuentro del Señor. Dios tenía un propósito. Sabía que tenía que ser el Señor ahí. Había ya callado las olas del mar. Había callado la tempestad. Ahora faltaba este milagro poderoso en la vida de este hombre. Y dice la palabra que este hombre
estaba endemoniado. No había cadenas, no había nada que lo podía sujetar. No sé tú que me escucha, ¿cuál es el problema que tienes en tu hogar? No es lo que dice la psicología, tal vez, o el médico. No sé qué problema tiene con tus hijos, no sé qué problema tiene con tu esposo, no sé qué problema tiene con tus padres, no sé qué problema tiene en tu vida, pero te digo que si el Señor pasó al otro lado, es porque hay un propósito en tu vida, porque Dios te va a libertar. Te va a libertar porque te ama. Te va a libertar porque eres instrumento en las manos de Él. Pasar al otro lado significa conquistar. Pasar al otro lado significa que Dios se va a glorificar. Pasar al otro lado significa que mi familia va a ser libertada por el Señor. Pasar al otro lado significa cambiar nuestra vida. No sé qué estás viviendo, pero sé que hay muchas personas que están bajo el dominio del enemigo, bajo el dominio de Satanás, por lo cual dice la Escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra demonios, en el cual el Señor nos da el ejemplo de que este hombre estaba atado, estaba poseído por demonios. Aquí no había la ciencia en la cual podía tal vez recuperar su vida. No había cadenas que lo podía controlar. Pero sí, hoy hay una palabra que puede libertar esa condición. No sé qué estás viviendo. Hay personas o mujeres o hombres que tienen su esposa y tienen varias mujeres porque no se sacian. Está en una cautividad. Estás destruyendo a tu familia. Estás destruyendo a la persona que tú amas. Estás destruyendo a tus hijos. Hay personas que están bajo la cautividad de la droga, en el cual estás destruyendo a tus seres queridos. Pero ellos no entienden porque está bajo del pecado. Está bajo el demonio de la droga. Está bajo el demonio del adulterio. Está bajo el demonio del homicidio. Han destruido a su familia. Han destruido a sus seres queridos. Por la droga, por el alcohol. Dios te puede libertar. Dios me ha libertado a mí. También lo puede hacer contigo. Dios libertó a este hombre. También lo puede hacer contigo. Porque ese Dios que tenemos es un Dios de poder. Por eso el Señor está pasando hoy con sus ministros al otro lado. Es por tu vida. Es por tu familia. Es porque te quiere libertar. Por eso el Señor pasa al otro lado con sus ministros. Por tu vida. Porque eres ministro también de su evangelio. Dice la palabra de Dios: cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamaron a gran voz y dijo, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Tremendo la situación. Ver a una persona expresarse así. Pero no era esa persona. Eran los demonios que estaban sobre su vida. Pero el Señor vino fue por ti. Vino por este hombre. Así, no sé qué estás viviendo. ¿Cómo está tu hijo bajo la droga? ¿Cómo está tu esposo bajo la droga? ¿Cómo está a tu hija que tantos ama bajo la prostitución? Pero te aseguro hoy que en el nombre de Jesús pueden ser libertados si creen en aquel que te ha llamado. Pasan al otro lado con Jesús y Él va a transformar vidas, va a transformar corazones. Ministro de Dios que me escucha, en esta pandemia
tenemos que pasar al otro lado, pasar esta página, porque llegará el momento que cuando se abran las iglesias, llegará a las multitudes y debemos estar preparados, debemos estar con un corazón listo a llevar su palabra, a exponer su palabra. No pierda la fe. Esto va a pasar. Así como hizo hace muchos años con la gripe española, que así como vino, se fue, así puede ser con esto. Tengamos la fe. Tengamos que aún esa certeza, que aún hoy en día el ser humano aún está creando anticuerpos y solamente es algo asintomático sobre su vida. Y sigue adelante. Pero ahora que termine todo esto, ¿qué vamos a hacer? Diré, buena pregunta. Yo y mi casa, dice en Josué, serviremos a Jehová. No sé qué vas a hacer tú después que pase esta pandemia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le hemos servido hace muchos años y seguiremos sirviendo para la gloria de su nombre. Y dice la palabra de Dios: porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado de demonio y que había tenido la legión estaba vestido en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido y que había tenido demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. Eso es interesante. En un comentarista llamado William MacDonald hubo algo que me llamó la atención, que voy a recitar en este momento. Dice el comentarista: muchas personas siguen prefiriendo a Cristo bien lejos de ellos por temor de que su comunión sea causa de alguna pérdida social, financiera o personal. Tratando de salvar sus posesiones o su estatus, pierden sus almas. Estos hombres, viendo lo que había acontecido con su cerdo, prefirieron mejor tener a Jesús lejos, aún viendo la gloria y la manifestación del Señor en la vida de este endemoniado, que era un problema no solamente de una familia, sino de una región. Era un problema que tal vez cuando sus familiares fallecían, no podían siquiera llevarlo al cementerio. Era un problema de una sociedad, y aún haciendo el Señor el milagro sobre su vida, prefirieron echarlo. Así están hoy. Hay muchas personas, por no perder algo en su vida, como decía el comentarista, sus posiciones, su estatus, que dirán, mira, ahora van a decir que soy cristiano, mira que ando con la Biblia. Prefieren mejor rechazar al Señor para no dejar su estatus o su vida personal. Prefieren mejor rechazar al Señor para no dejar su doble vida que llevan, su adulterio, su fornicación. Prefieren dejar mejor al Señor y darle la espalda para no dejar su pecado.
Prefieren dejar mejor al Señor y perder sus almas. Porque ¿qué dirá la gente? Eso no debería ser. Porque Dios está interesado en tu vida. Porque Dios te ama. Porque Dios está libertando no solamente a un hombre, sino a una región. Hoy Dios se está libertando a ti. Te está libertando a tu hijo que está en la droga, a tu hijo que está en el vicio, en el alcohol, a tu hijo que está oprimido por el demonio, por el enemigo, por el pecado. Es la única acción que puede libertar a esa condición de tu hijo, es el Señor Jesús. Es el único que lo puede hacer. Pero ¿cómo lo hace el Señor hoy en día? A través de su palabra, a través de sus ministros, a través de su iglesia. ¿Qué dirán si voy a una iglesia? ¿Qué dirán si me pongo a leer la Biblia? No importa lo que dirán. Lo interesante es que tu vida va a ser transformada. Tus hijos van a ser transformados. Tu esposo va a ser transformado. Y ante todo, tu alma va a ser salva. Hoy el Señor viene por ti. Viene por ti porque te ama, a dar un mensaje de salvación, a dar un mensaje de que la buena nueva está en tu vida. Como dice en Lucas 4, Lucas 4:18, cuando el Señor comenzó su ministerio, para que entienda que para Dios no hay nada limitado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Él. Eso es lo que hizo el Señor. El Señor vino a eso, a predicar su año agradable, en el cual nosotros que hemos creído estamos haciendo lo mismo, a predicar ese año agradable, a predicar a aquellos que están oprimidos por el enemigo, a predicar a aquellos que están aún ciegos, a aquellos que aún están sordos, a aquellos que aún no tienen esperanza. Jesús te llama hoy. Jesús te invita a pasar. No te quedes. No te quedes. No te quedes porque tiene planes y propósito contigo. No nos aferremos a las cosas materiales. Aferrémonos al Señor, que es el dueño de todo. Y dice la palabra de Dios, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fueran de su contorno. Y a la entrada de él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, baja a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. El tercer punto es glorificar el nombre de Jesús. Y de una forma de glorificar el nombre de Jesús es, primero, que después que el Señor nos ha libertado, glorificar su nombre, exaltar su nombre, seguir los caminos del Señor, ser discípulo de Él, estar siempre dependiendo de Jesús. Eso es glorificar el nombre de Jesús. Este hombre, como decía la vez pasada, este hombre era una buena tierra. Y el Señor fue exclusivamente a esa buena tierra, en el cual estaba tomada por los demonios. Y el Señor lo libertó, en el cual Él dio fruto al 100 por 1.
al 100 por 1. Comenzó a predicar el evangelio de Dios por todas esas 10 ciudades. Comenzó a predicar el año agradable del Señor sobre esas vidas, sobre esos pueblos, sobre esas veredas. Eso es lo que Dios hoy te invita a hacer. Pasemos al otro lado. Pero al pasar al otro lado demuestra que debemos mantener nuestra fe, no importando el medio de las aflicciones que estemos viviendo. Mantener nuestra fe, aunque no importa si el mar se levante. Pasar al otro lado significa hacer cumplir el propósito de Jesús en la vida de aquellos que aún no están. Pasar al otro lado significa hoy glorificar su nombre, exaltar su nombre. Cuando pasemos todas estas circunstancias, vamos a glorificar el nombre de Jesús. Como dice la palabra, cree tú y tu casa será salva. Creemos eso. Es una promesa del Señor. Es una promesa en la cual tú y yo podemos dormir confiados, como dice el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado que mis hijos, que mi esposa, que mi familia te pertenecen. Estar en las manos del Señor nos hace vivir confiado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es una paz de gozo, de tranquilidad. Hombre, mujer que me escucha, no es tiempo de estar llorando sin esperanza. Hoy es tiempo de reír creyendo que Jesús transformará nuestra vida, transformará a tus hijos, transformará a tu esposa. Es el tiempo de reír. Transformará tu salud, transformará tu economía. Aunque aparentemente no hay nada, aunque aparentemente todo está en una crisis, pero yo creo en el Dios que Él hace llover. Creo en el Dios que abre el mar. Creo en el Dios que hizo retroceder las aguas del Jordán. Creo en el Dios que dio maná a su pueblo en el desierto. Creo en el Dios que colocó columna de fuego para la noche a su pueblo. Creo en el Dios que colocó columna de humo para el día a su pueblo. Creo en el Dios que sanó el flujo de sangre de una mujer que había perdido todo. Creo en el Dios que libertó a este endemoniado. Creo en el Dios de una mujer que se postró diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, pidiendo por el milagro de su hija que estaba endemoniada. Y el Señor le dijo que no era el tiempo, pero viendo la fe de esa mujer, le dijo: se haga como tú quieras. Y esa niña fue libertada. No sé dónde está tu hijo, dónde está tu hija, dónde está tu esposo o tu esposa. Pero si tú crees en el Dios ese, aún creyendo en tu casa, donde se encuentre, va a ser libertada. Y va a ser libertada y vendrá a tu hogar, vendrá a tu familia. Y dirás a todos los vecinos, a todos tus amigos, a todas las regiones que donde te encuentras, cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida y en tu familia. Así como un día la hizo en mi vida. Creemos en ese Dios. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios ha resucitado. Creemos en ese Dios que cuando hubo tanta peste en Egipto, en la tierra de Gosén, no le tocó. Aunque hubo langosta que se comieron los cultivos de Egipto, en Gosén no llegó. Aunque hubo la peste de las vacas, el ganado de Israel estaba bajo su cuidado. Aún cuando llegó la muerte de su primogénito en Egipto, en la casa de Israel,
ninguno falleció. Pero ahora bien, el Señor te invita, como está invitando hoy, como invitó una vez a Israel, que cuando saliera de Egipto, ¿para qué era? Para celebrar fiesta en el desierto. Hoy te invita el Señor a celebrar fiesta cuando pasemos al otro lado. Fiestas a Él, no una fiesta personal para embriagarse y hacer desórdenes o para hacer cosas que desagradan a Dios. No, esa no es la fiesta que Dios está esperando que haga cuando pases al otro lado. Cuando pasemos a esta situación, la fiesta que Dios quiere que haga es que lo alabemos, lo bendicimos, que lo adoremos, porque Él es Dios, porque Él está guardando tu familia, está guardando a tus hijos y te va a restablecer tu economía, porque tenemos al Dios que todo lo hace. Tenemos al Dios que transforma vida. ¿Y cuál es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? Que digamos a todos cuán grandes cosas ha hecho Dios en nuestra vida. Cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Aunque no veas nada, decláralo, proclámalo. Señor, creo que mi hijo va a ser transformado. Creo que mi esposa va a ser transformada. Creo que mis padres van a ser transformados. Cree. Proclama esa palabra sobre tus hijos. Proclama esa palabra sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu salud. Para celebrar fiesta después de estas situaciones que estamos viviendo. Yo les invito a orar, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas para tu familia, porque te ama, porque nos ama, porque te ha escogido. No sé cuántas palabras te han dado, no sé qué sueño has tenido con el Señor, no sé qué visión has tenido con Él. No sé en qué momento de la palabra Dios te habló, pero te digo que lo va a hacer. Señor, gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa, por tu bendita palabra, Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has tenido con nosotros con vida y nos has guardado, Dios. Te damos gracias, Señor, por la iglesia Casa de Oración. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que tu palabra ha sido expuesta y que haga el efecto que tenga que hacer, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios, te bendecimos. Dios, glorifícate, Señor, en nuestros vecinos. Glorifícate, Señor, en el barrio El Cabrero. Glorifícate, Señor, en Cincelejo. Glorifícate, Señor, en Colombia. Glorifícate, Señor, en Latinoamérica. Glorifícate, Señor, en la tierra, Dios, y que tu nombre sea exaltado, y que tu nombre, Señor, sea bendecido, y que tu nombre sea glorificado, Dios. Gracias, Padre, te damos, Señor. Señor, te pedimos por aquellas mujeres, Dios, que están sufriendo, por aquellas madres, Señor, que han llorado por sus hijos, por aquellos padres que han derramado sus lágrimas, Señor, viendo a su hijo destruido, Padre, viendo a sus hermanos destruidos. Te pedimos, Señor, que seas tú haciendo el efecto, Señor, que tenga que hacer sobre su familia, transformando esa vida, transformando, Señor, esos corazones, libertando, Señor, y rompiendo cadenas y ataduras, Señor amado, de esas personas que han estado atadas bajo mucho tiempo, bajo el dominio del demonio, bajo el dominio del enemigo, Señor. Toda enfermedad, Señor amado, que esté atormentando, Señor, la vida, en el nombre de Jesús, hoy proclamamos libertad sobre su vida, sanidad sobre su cuerpo, sanidad, Señor, sobre sus órganos.
Oh Señor, ¿quién como tú, Señor? Así, Señor, como tú libertaste al pueblo de Egipto, Señor, así tú libertarás la vida de estas personas. Así como Josué fue y pasó al otro lado de Jordán, fue para conquistar la tierra del Eteo, del Fereceo, del Jebuseo, pero era una tierra buena, era una tierra que estaba tomada por el enemigo, pero tú le diste victoria a tu pueblo. Proclamamos que nuestros hijos son tierra nueva, tierra buena, tierra fructífera, tierra donde fluye leche y miel. Nuestros hijos son eso, buena tierra, Señor. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que me has dado. Bendecimos a cada oyente. Bendecimos, Señor, a cada persona que se ha conectado. Bendecimos a aquellas personas que van a escuchar, Señor, tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada uno de ellos y a su familia. Bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, te damos. Yo les invito para el próximo martes el servicio a las 7 de la noche. Igualmente el día viernes a las 7 de la noche estaremos nuevamente conectados dando una palabra de aliento, de vida a aquella familia que está en un proceso, en una lucha constante, en el cual Dios tiene esperanza sobre su vida, en el cual Dios tiene promesa sobre su vida, en el cual Dios transformará tu familia. Y nuevamente lo esperamos acá el domingo, y que sea la gloria de Dios manifestándose sobre nuestra vida y sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén.